Georgette demanda a su expareja Edison y le exigen manutención para la hija, las dos niñas de ambos. Niñas de ambos, pero que legalmente ya él no es responsable por ellas. Y ella está aquí pidiéndole, por amor a Dios, que la ayude con la manutención de las niñas. Él está diciendo, yo te ayudo, pero dame a las niñas. Dámelas en mi posesión y mi custodia, yo me encargo de ellas. Ok, que para mí suena como un poco de venganza. Claro, pero es que yo soy el padre biológico, doctora. Aquí tengo las pruebas de que las dos hijas son mis niñas. Aquí no ha estado en juego nunca que tú eres el padre biológico. No tienes responsabilidad y nadie realmente te puede obligar. Si aquí esto no te nace de tu corazón, sin condiciones, pues tus hijas no comerán. Yo estoy apelando a su buena voluntad. Yo necesito a mis hijas, doctora. Ok. Lamentablemente yo necesito a mis hijas para llevarlas. Porque tú estás aquí, tu postura es una de venganza. ¿Cómo se le ocurre Estas que yo niñas me ni meta te a ti, conocen, Edison. No saben ni quién eres tú, por Dios. Pero son mis hijas, es sangre de mi sangre, Sí, doctora. Edison, Yo necesito a mis hijas. pero puedes Imagínese ayudar. que... Pasemos al testigo de producción. Volvemos a lo mismo. Son sangre de mi sangre, pero no me importa que no coman si no están conmigo. Pero es Para que coman, pero tienen que que fácil, estar usted conmigo. me da la patria potestad de las niñas y Buenas listo. tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Catherine. ¿Y usted quién es? Yo soy la dueña de la casa donde está viviendo Georgette con las niñas ahorita. Ok. Y bueno, yo vengo aquí porque ella lo que tiene ahí es un teatro. Esa mujer lo que hace es estar en la calle. Yo soy la que cuido a las niñas, yo soy la que las llevo al colegio, yo soy la que está pendiente. Pasan 2 días y esa mujer no llega a la casa. Y entonces yo soy la que las estoy cuidando y estas niñas no son mías y yo soy la que estoy asumiendo de mamá. Ella se la pasa en la calle. Le estoy diciendo, bueno, pero dásela a su papá. Porque son mis hijas. Tú no las puedes cuidar, Georgette. Yo estoy pasando por un momento difícil, doctora, ya va. Yo sé que yo he espérate un momento. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Yo sé que yo he cometido errores, doctora. Se fija, doctora, pero... Errores de que me la robó de Venezuela. Como si fuese Un momento, déjame escucharle a ella. ¿Qué me estás diciendo? Yo estoy consciente, doctora, de que yo estoy cometiendo un error porque yo estoy buscando ayuda para ayudar a mi esposo porque yo lo amo a Luis. ¿Qué ejemplo le puede dar a mis hijas, doctora, de un delincuente? Una buena persona, yo estoy buscando las maneras de ayudarlo, pero ella no puede proceder así. Sí, entonces espérate, tus prioridades están mal porque estás ayudando a tu marido y abandonas a tus hijas. No, pero es que yo tengo confianza en ella. Yo le he pedido a ella el favor de que me cuide a mis niñas. Yo no las estoy abandonando. Pero es que te estás apoyando en una persona que no tiene responsabilidad. Mis hijas son mi vida. No es familiar, no es nada de las niñas, doctora. O sea, Entonces se la lleva su un papá. momentito. ¿Dónde están las niñas? Yo traje a la niña porque ella me dejó en la casa cuidando a las niñas. Entonces la pequeña la dejé con mi esposo porque se sentía mal y me traje a la niña grande que está allá atrás. Y que tiene 7 años. Sí. ¿Tú me das permiso para conocer a tu niña? Sí, claro que sí, doctora. Ok, vamos a conocer a la niña. Dile que pase con la doctora Geisha Menéndez y que pase también la doctora Lisset Sierra, la abogada, por favor. Qué injusta eres, Caterina. Qué injusta eres, de verdad. injusta eres tú. Por favor, vamos a mantener los comentarios en cero. Estamos con una niña pequeña aquí. Vamos a tener consideración con ella. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Dame un besito. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. Qué nombre tan lindo. 7 años tú tienes y vas a la escuela. Sí. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Doctora. Ah, qué bueno. ¿Tú sabes quién es este señor que está aquí? No. ¿No lo conoces? No. ¿No? ¿Te gustaría conocerlo? Si tú quieres. No. No, yo no quiero. Yo quiero lo que tú quieras. ¿Quién es tu papá? Luis. Luis es tu papá. Ok, perfecto. Ok. Bueno, no te preocupes. Vamos a ver cómo nos ayudamos y resolvemos los problemas, ¿ok? De los adultos. Un besito. Ya te puedes ir. Roberto, acompaña a Camila. ¿Tú crees que por venganza yo voy a poner a esa niña con un extraño? Yo no soy su papá, doctora. Pero, ¿por qué tú me dices eso? Pero es que si yo fuera tenido la oportunidad de poder venir antes, yo me fuera venido. Pero ¿cómo hacía? Y además, o sea, ni te acercaste. Hola, mijita, ¿cómo estás? No me dijiste, doctora, ¿me puedo acercar un minutico a saludarla? No sé.
hay una frialdad. Tú lo único que me dices es, yo soy su papá. Tú lo único que tienes en tu mente es la venganza que sientes en contra de ella. Eso es lo único que tú tienes en tu corazón. Yo necesito bienestar para mis hijas, doctora. No, a ti no te importa el bienestar de tus hijas. Si te importara, como buen hombre, dirías, mira, no me importa si yo legalmente tengo que no. Estas son mi sangre, como me dijiste. Toma para que coman mis hijas. Ella está casada con un delincuente. ¿Qué ejemplo le puede dar a esas bebés? Por Dios, Edison, ¿tú crees que yo lo hice consciente? Yo no sabía, doctora, en qué estaba él Y esto es metido. así, la gente se traba en esto. Yo no sabía. O sea, por se les Dios. olvida mirar un poquito más allá. Por estar mirando el árbol, no ven el bosque. Total, que él cooperó porque él firmó y entregó todos los derechos. Correcto. Así Pero es. engañado, doctora. Yo, Edison, Ok. yo te dije a ti cómo era todo. Yo nunca te engañé. Que si las leyes fueran como... ¿Qué pasaría con estas niñas si alguien les explica ahora que este es el padre biológico de ellas? ¿O cómo se le explicaría a estas niñas de alguna manera? A las niñas se les pudiera explicar que él es el papá biológico, que el papá ha estado ausente porque vivía en otro país. Se le puede ayudar en ese proceso, pero la realidad es que él es un extraño para esas niñas. Total. Entonces, él no vive aquí tampoco. Entonces, ¿qué pasaría cuando él regrese a Canadá? Esas niñas, ¿qué contacto van a tener con él, con la mamá? Y el contacto, el lazo emocional en realidad ahora mismo lo tienen establecido con su mamá. Es decir, que ahí es donde está el vínculo y el lazo que tendríamos que cuidar más. Claro. Claro, ahora bien, naturalmente, la madre también ayudó un poquito a alienar y la distancia, porque él estaba en Venezuela y ellos aquí, él no podía venir, o sea que las circunstancias y un poco lo que pasó ayudaron a separarlo de estas niñas. Ok, legalmente, fíjense, legalmente él con la primera hija, con la mayor, no tiene responsabilidad ninguna porque ese hombre la adoptó. El otro hombre está adoptado, o sea que él es el responsable por esa niña. La segunda, tengo entendido que no la adoptó, sino que simplemente escribió su nombre en el certificado de nacimiento. Pero no es hija biológica de él. Pero quizá hay otra forma de arreglar la situación completa. O sea, si él realmente, vamos a poner su venganza a un lado, y usted realmente quiere tener una relación con sus hijas, Claro. y él lo puede tener viviendo en otro país y tener visita y custodia compartida. Claro. Si el señor, el esposo de ella, quiere ceder su derecho, él puede pasar y hacer una adopción nueva y tener readoptar a su hija. Así es, y hacer un pleito de paternidad para su hija menor y empezar a tener una relación compartida con ella. Pero no hacía la fuerza de que yo vengo, yo soy el padre, dame a las niñas que no me conocen y que se mueran de hambre si se quedan contigo. Pero si esa no es la manera. Ahora bien, la parte migratoria, bueno, ella tiene su residencia, se casó con un ciudadano, ella no tiene ningún problema. Él tiene un permiso de trabajo para Canadá ahora. No sé, eventualmente no sé qué puedes hacer para llegar a Estados Unidos. Eso sería... Depende, yo me imagino que él tiene algún tipo de poder, un TN visa o algo que lo permite entrar y salir entre los dos países y puede tener visitas. Ok, decisión del caso. ¿Verdad? Yo necesito que me ayude, doctora, porque... Yo no te ayudo. Pero tanto tiempo que yo no soy monja. Tú sabes que yo no soy monja. ¿Pero qué hago? Mírame. ¿Tú te crees? Esto tiene cara de convento, de iglesia. ¿Te parece a ti? Que la gente se para en podio. No, no es así. Aquí vienen a decisiones legales. ¿De verdad? Infórmate. Así es. O sea, lo que hizo Esto es bien fácil. Yo no te puedo obligar a ti a nada. Si tú no quieres ayudar a tus hijas porque te nace de tu corazón, porque las amas, porque son sangre de tu sangre, porque las engendraste con gusto y con placer, yo no te puedo ayudar. Yo las quiero conmigo. Señora, lo siento muchísimo. Usted es residente de Estados Unidos, vaya y pídale ayuda al gobierno para que te ayuden con tus hijos. Y te voy a dar un consejo, cuídalas, porque las vas a perder. Las vas a perder. Por otro lado, no me queda más remedio que negarte la demanda porque él no tiene obligación de pagarte un centavo. Estas son las consecuencias de las acciones para conseguir el sueño americano. ¡Wow! He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día.